Oremos. Nuestro Dios, al acercarnos a tu palabra en este momento, rogamos que ocurra lo mismo que con los discípulos en el camino de Emaús, que nuestras mentes sean abiertas a tu palabra, que tu Espíritu nos guíe en la verdad, que seamos renovados, alentados e impulsados. En el nombre de Jesús. Amén. Les ruego abrir sus Biblias en el capítulo 28 del libro de los Hechos, que ustedes pensarán, ya hemos terminado. Era aparente. Vamos a volver al capítulo 28. Voy a dar lectura desde el versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Con toda seguridad, si tenemos una lectura atenta, tenemos que preguntarnos ¿cuál es la esperanza de Israel? Porque si no entendemos eso, todo el discurso de Pablo ahí no tiene sentido. Él está afirmando, por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Esto nos deja con una obligación muy grande, es entender todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento se puede expresar en esta frase corta: la esperanza de Israel. Otro lo diría, es justamente la religión de los judíos. El judaísmo del primer siglo era el resumen de esta esperanza. Los judíos habían transitado por como 2000 años, a través de 2000 años, desde el llamamiento de Abraham, y eso está en el capítulo 12 de Génesis, hasta llegar al capítulo 1 de Lucas, ¿no? Recuerdan, en Lucas se nos cuenta que había un sacerdote judío, por supuesto, ¿no? Un sacerdote levita, que estaba en el templo, estaba en la hora de la oración, quiere decir a las 3 de la tarde, presentando la ofrenda de esa hora, que era el incienso. Y un ángel se puso a su lado. Así que han pasado 2000 años desde que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, llevado a la tierra de Canaán, y a través de todo ese tiempo, permítanme usar momentáneamente, entre comillas, la religión del Antiguo Testamento ha ido evolucionando y recibiendo, aditando toda la revelación que se tiene en el Pentateuco, los libros históricos, proféticos, poéticos, todo ese
esa suma de revelación que necesitaban ha sido dada hasta llegar a los días de el Señor Jesús. Claro, con perversiones. Porque el judaísmo del primer siglo no era solamente la suma de todo lo que habían recibido en el Antiguo Testamento. Era también la cosecha de ellos de la época intertestamentaria, con la influencia sobre todo de los persas. Los judíos del primer siglo no creían solo lo que habían recibido de Dios, sino también otras cosas mezcladas. Y por eso el Señor Jesús les tuvo que decir en diferentes ocasiones: olviden sus tradiciones. Las tradiciones no tienen que ver con la revelación de Dios, tienen que ver con lo que ustedes han cosechado a través del tiempo. Y les obligaba a volver a la palabra de Dios. Ahora entonces, la esperanza de Israel, ¿cuál era? En resumen, el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y las que continúan. Pero la base misma está en lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Qué le dijo? Si no podemos decir eso en unas cuantas frases, entonces es bueno que conscientemente digamos: no sé, ya me declaro ignorante, tengo que volver a leer el Antiguo Testamento. Tenemos que poder decir en una forma resumida y clara. Pero para no correr riesgos, yo les voy a decir, porque es posible que algunos no vayan a su casa y lean. En el capítulo 12 y luego en el capítulo 15 de Génesis, Dios habla con Abraham y le dice esto: yo te he escogido y te he puesto aquí para darte mi bendición. Te voy a bendecir y voy a bendecir a los que te bendigan, y a los que te maldigan voy a maldecir. Es decir, estoy de tu lado, estoy contigo, estamos haciendo una alianza. Luego en el capítulo 17 lo dice explícitamente: se establece un pacto entre yo y tú. Eso es. ¿Tan sencillo? Sí, eso es. Ahora, claro, para que eso sea posible, se necesitaba la redención. La redención viene a ser la necesidad del pago que habilite a una de las partes contrayentes del pacto por la falta de justicia, es decir, la necesidad de ser aprobado. ¿Qué quiere decir? Que en esa sociedad, ese acuerdo, ese contrato que es el pacto, el uno tenía que proveer algo y el otro tenía por su parte que cumplir con algo. Dios, por supuesto, ha cumplido perfectamente. El problema está con nosotros, con el hombre. El hombre no cumple, está en deuda, está con falta de justicia. Y por eso el pacto, aún en el Antiguo Testamento, tiene una característica ilógica. Ahora, necesito explicar un poquito esto. Según el código Hammurabi, que era el código cultural seguido en esa época, estoy hablando de Abraham y sus días, el pacto se realizaba entre dos iguales o dos desiguales, uno mayor, uno menor. Los términos del pacto entre desiguales eran establecidos por el mayor y el menor se tenía que circunscribir a la voluntad del mayor. Obviamente, en el caso de Dios y nosotros, Dios es el mayor, Dios dice cómo van a ser las reglas del pacto. A nosotros nos toca
obedecer. Sí. El problema es que en ese modelo de pacto nosotros quedamos totalmente en offside, fuera de juego, fuera de capacidad, fuera de posibilidad. ¿Cómo podríamos cumplir las exigencias del pacto de Dios? No se puede. Y entonces viene el elemento maravilloso, y si no van a escuchar todo el sermón, por lo menos escuchen esto, ya esto, y no lo olviden. Dios establece algo totalmente fuera de lógica. Le dice a Abraham: yo voy a cumplir mi parte. Y yo voy a cumplir tu parte. ¿No quieren decir gloria a Dios? Claro, algunos no dicen porque piensan que yo me he equivocado, ¿no? Que lo correcto sería: yo voy a cumplir mi parte y tú cumple tu parte. Sí, eso sería lo lógico, claro. Pero Dios no dice eso. Dios dice: yo voy a cumplir mi parte. ¿Cómo podríamos nosotros, no? Pero la parte tuya, tú no vas a cumplir. No puedes. Yo sé. Yo lo haré. Y entonces, cuando se establece el pacto en el capítulo 15 de Génesis entre Dios y Abraham, Dios le muestra que Él asume el lugar del menor, no del mayor. Él tenía la parte del mayor, obviamente, pero asume la parte del menor, y su propio papel es trastocado, y él pasa en medio de los animales preparados para el sacrificio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el discurso de Pablo? Pablo está diciendo: por la esperanza de Israel estoy aquí. Es decir, soy consecuente con lo que Dios ha dicho. Estoy aquí porque le he creído a Dios. He creído que Él va a cumplir lo que ha ofrecido, o que Él ha cumplido lo que ha ofrecido. Quiere decir, miren a Jesús. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús es el cumplimiento de los requerimientos que Dios ha hecho para el hombre y que nosotros no podíamos cumplir. Jesús es el cumplimiento de toda la bendición que Dios tenía reservada en los cielos. Eso también es lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Es decir, la esperanza de Israel. Si ustedes, judíos, pusieran un poquito de atención, se darían cuenta que en el hombre perfecto, Jesús, se ha cumplido todos los anuncios de la bendición de Dios. Tendrían que postrarse ante Jesús. Dice: por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Ya? Para poder anunciar, para poder hablar con ustedes, para poder mostrar que todo lo dicho en el Antiguo Testamento es verdad en Jesús. Por eso me resigno a estar en cadenas momentáneamente, esperando que ustedes escuchen. Para eso estoy aquí. Entonces ellos dijeron, versículo 21, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Hermanos, solamente para clarificar un poquito más. ¿Con quién está hablando Pablo? Con los judíos de Roma.
ya está en Roma. Y la colonia judía en Roma era muy grande. Entonces llama a los principales de los judíos, los convoca y les habla, y lo que les está diciendo es esto. Por favor, pongan atención, no está hablando con la iglesia cristiana de Roma. Okay. Ellos, los judíos, contestan esto: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ahora, ellos ya han determinado que los cristianos conforman una secta y dicen es de mala fama. Bueno, rara vez una secta es de buena fama, ¿no? Rara vez, y claro, esa no iba a ser la excepción. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Otra vez entonces, los que en primera instancia se han reunido, que eran los principales de los judíos, dejan un espacio y luego vuelven muchos para escuchar a Pablo la exposición respecto a Jesús. Dice en el versículo 23, acerca de Jesús. ¿Pero qué hablaba acerca de Jesús? Mostraba que el reino de los cielos se había establecido y se estaba cumpliendo. Y probaba esto a través de la lectura de la ley y los profetas. Y esa es la forma en que los judíos se referían al Antiguo Testamento. Es decir, por las escrituras del Antiguo Testamento les muestra que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Esto es de suma importancia. ¿Saben qué? Podemos llamarnos predicadores cristianos y hablar de todo menos de lo importante. Pero lo importante es mostrar el reino de Dios. ¿Y qué es eso? Es mostrar que Dios está en gobierno, está en el trono, que las cosas suceden porque Él manda que así sea. ¿Ya? Mostrar que todo tiene coherencia porque Jesucristo es la clave para notar que todo es el universo. La palabra universo es la traducción de cosmos. Cosmos tiene en el corazón mismo conceptual de esa palabra el sentido de orden. ¿Ya? Vivimos en un universo ordenado por Dios. Dios es el ordenador y el sustentador del universo. ¿Ya? Así que vivimos dentro de algo que técnicamente en griego es el universo, a diferencia del otro concepto griego que se podría ver alternativamente, que es el caos. ¿Ya? El caos es el desorden. Ahora recordemos, ¿cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo. Y la tierra, no los cielos, la tierra, estaba desordenada. La palabra desordenada es una traducción pobre. La traducción más exacta del hebreo al español sería sin orden, que no es lo mismo que desordenada. Quiere decir, la tierra no tiene un orden de sí misma. Si tú crees que la tierra tiene su propio orden, o lo que llaman algunos la naturaleza, o la Pachamama, estás equivocado. No, Dios es el que ordena la tierra, la creación, la naturaleza, como quieras llamarle. Dios la ordena y la sustenta.
De Él es. Ese es suyo. Es su tierra, es su mundo, es su cosmos. No caos, cosmos. Y ese es el reino de Dios. Es el reconocimiento. Dios gobierna todo, Dios está en el trono. Pero nunca lo vas a ver si no lo miras a través de Jesucristo. Solo en Jesucristo vas a entender que todo esto es un cosmos, no un caos. Así que el versículo 23 dice que les testificaba no acerca de, esta traducción en la Reina Valera es muy precisa y es bien hecha. No dice que les testificaba acerca de, sino que les testificaba el reino de Dios. Eso está en un acusativo pleno, gramaticalmente. Quiere decir que su enfoque total estaba en el reino de Dios. En cambio, en la subsiguiente frase dice, persuadiéndoles acerca de Jesucristo. Ahora sí es acerca de. ¿Qué significa esto? Si quieres tener una comprensión del reino de Dios, pero excluir a Jesús, vas a estar siempre perdido y sin la menor posibilidad de ver las cosas como son. Pero si quieres ver a Jesús sin entender el reino de Dios, sin captar toda la idea, todo el concepto de reino y de potestad, de autoridad, entonces vas a tener no a Jesús, sino un muñequito. Ya podría reemplazarlo con el equeco. El equeco es bien cómodo, ¿han visto? Lo sacan, después lo guardan, ¿no? Y para las alacitas lo ponen en algún lugar. Claro, es cómodo. ¿Quieres a un Jesús cómodo? Entonces mejor te buscas un equeco. Jesús no es un muñequito. Es el dueño del universo. ¿Por qué? Aquí tenemos que recurrir a lo que nos dice el mismo apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses. Capítulo 1, versículo 15. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito debe ser entendida aquí como heredero, ¿ya? Es el heredero de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Voy a volver a leer la última línea. Lean conmigo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Otra vez. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, Jesús. Ese Él, ese pronombre es Jesús. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Para que en todo tenga preeminencia. Esto es lo que determina la realidad de tu cristianismo. Cualquiera puede decir que es cristiano, tú también. Pero si quieres decirlo con sentido, si quieres decirlo coherentemente y consistentemente, Jesucristo ha de tener preeminencia en cada aspecto de tu vida.
el primer lugar. Esto en teoría es bien sencillo, ¿no? En la práctica es una lucha constante, porque todos nosotros nos resistimos a eso. En realidad, todos nosotros queremos tener nosotros mismos la preeminencia. Y por eso se expresa en términos vulgares diciendo, es mi vida. ¿Han oído eso? Alguien que te dice, es que es mi vida. Si todavía piensas que es tu vida, no eres cristiano. Yo sé que parece muy duro, pero no eres. Eres cristiano cuando reconoces ante Jesús, es tu vida, esta es tu vida, soy tuyo, soy tuyo. Para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Jesús, habitase toda plenitud. Ahora, esta información que nos da aquí en Colosenses es sin duda alguna lo que viene de parte de Dios a través de Pablo para los judíos reunidos, escuchándole, según lo que tenemos en el versículo 23 del capítulo 28 del libro de los Hechos. Y ellos, convencidos por las escrituras del Antiguo Testamento, versículo 24, algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. La fe entonces está en juego respecto a este punto. Algunas personas plantean el asunto de la fe en el tema de los milagros. En la época de la modernidad, es decir, en el siglo pasado, eso podía tener sentido, porque el racionalismo se resistía a aceptar los milagros. En nuestros días eso ya no es problema. En el posmodernismo los milagros no se discuten. Pero esa es una discusión falsa. En realidad no tiene sentido. Lo que está en juego es si Dios ha sido veraz, y eso se puede comprobar por las escrituras del Antiguo Testamento, y si Él ha cumplido con sus promesas en Jesucristo. ¿Es eso lo que crees o no? Dice, como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo, la semana pasada aclaré, este es el último momento, es el momento final en que el pueblo de Israel es tratado como la nación o el pueblo de Dios. Después de eso nunca más. Israel ha dejado de ser la nación de Dios, según las promesas de Éxodo capítulo 19. No han podido ponerse de acuerdo y lo que les queda es la sentencia dada proféticamente 800 años antes, o casi 800, por Isaías. Dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane.
Hermanos, este asunto, después explicado en el capítulo 11 de la epístola a los romanos, nos muestra que esta profecía tiene alcance que no se queda en los judíos, sino que nos llega a nosotros también. ¿Ya? Exactamente es el mismo axioma que se utiliza para que Dios nos mire. Es decir, Dios está hablando y hay un momento en el que tú tienes la obligación de escuchar y es tu responsabilidad entender. Exactamente eso es lo que enseña también la parábola del sembrador. ¿Cómo escuchas? ¿Cómo escuchas? Todos hemos visto seguramente en revista o en la televisión este personaje Charlie Brown, ¿se acuerdan? Hay algunas cosas muy simpáticas de él, ¿no? Una cosa que me parece tan realista, así que es impresionante, es cómo los niños escuchan a los adultos, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Es una distorsión nomás. ¿Por qué? Miren que ese es un fenómeno sociológico, no es universal, ocurre solamente en algunas sociedades. Los adultos han empezado a tratar a los niños como cosas, no esperan que les hablen, ellos no les hablan, los niños tampoco les entienden. Y cuando ya están en la situación de escuchar a alguien como un maestro, por ejemplo, no le prestan atención, para ellos es un no dice nada. Y eso es lo que describe aquí con esta figura. El corazón de ellos se ha engrosado. Ya no es capaz de prestar atención. ¿De qué habló? Sí, de algo. Yo conocí a una hermana que se levantaba a las 4 de la mañana. Hasta las 5:30 leía su Biblia y oraba. Y ella decía 5:30, pero era hasta más tarde. A mí me impresionaba mucho ese régimen disciplinario, ¿no? De buscar a Dios tan temprano y todo eso. En una ocasión le pregunté, ¿y qué es lo que has leído hoy día? Me dice, no me acuerdo, pero hoy has leído la palabra y te has levantado tan temprano y todo. ¿Qué has leído? No sé. ¿Por qué? Sí, exactamente por esto. Con sus oídos oyen, pero no entienden. ¿Ya? Es la actitud con que van a la palabra y encuentran un nombre de lugar y no van al mapa. Encuentran un término que no comprenden y no van al diccionario. Es una frase muy larga la que utiliza especialmente Pablo en sus epístolas y no la releen. Y dice, no, yo cumplí, ya leí. Sí, pero ¿qué dice? Solo Dios sabe. Es un privilegio tan grande que puedas decir, hoy hablé con Dios. Es un privilegio incomparable. Pero si alguien te pregunta, bueno, hablaste con Dios, ¿qué te dijo hoy? ¿Qué te dijo? Qué cosa tan triste. Otra vez, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado
y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. La palabra de Dios viene para sanarnos, pero no sin comprensión. Tiene que pasar por nuestra mente. Había una época en que se solía decían, no, para creer no necesitas pensar. Renuncia a tu razón en realidad no sirve de nada, solo tienes que creer. Eso es budismo. El cristianismo no es así. En el cristianismo necesitas entender, necesitas volver a leer y agarrar los conceptos y trabajar en ello. Eso es lo que está en la Escritura a través de toda ella. Y tú eres responsable de entender. Porque cuando recibes instrucciones de alguien, yo estoy hablando en lo secular, si trabajas en una empresa y alguien te dice algo, un encargo, y luego vas a tu jefe y le dices, jefe, me han dicho que, no sé, algo me han dicho para usted, pero no me acuerdo que, no entiendo, algo dijeron. ¿Cómo serías calificado? Como incapaz, como negligente. No puedes llevar un encargo que no entiendes. Tu corazón necesita volcarse en fe a Dios, pero eso es imposible si tu mente no ha entendido el mensaje. Eso es lo que les pasaba a ellos. Y entonces Isaías les da esta sentencia y el apóstol Pablo vuelve y les dice, en ustedes se cumple exactamente esto. No hay sanidad. ¿Por qué? Porque no hay conversión. ¿Por qué? Porque no hay atención. No han oído. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Quién ellos? Ustedes, sí, nosotros. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Esa cláusula reflexiva, determina que se fueron definitivamente. ¿Ya? Aquí se terminó. En este punto, si alguien quiere saber en qué punto, en este punto, capítulo 28, versículo 29, ahí se terminó el judaísmo. Lo que hay ahora no tiene nada que ver con Dios, con el Dios vivo. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Se acuerdan que hemos dicho que aquí no concluye el libro de los Hechos? ¿Sí? ¿Recuerdan? Pero al no concluir, al tener como que la página se hubiera acabado, pero el mensaje no, algo que sigue aquí. Yo me di cuenta en esta semana que no es lo único que me quita la paz leyendo esto. Ya, no es que me quedo a medias, hay algo más. Tal vez alguien quiera compartir. Al leer esto, ¿no surgen algunas preguntas? ¿Cuáles? Hay algo desconcertante en esta manera de acabar el libro. ¿Qué es? Miren ustedes, según los expertos en la Biblia, el libro de los Hechos escrito por Lucas nos lleva hasta cierto momento en la historia del cristianismo.
Pero se supone que antes de que ocurra esto, ya el apóstol Pablo había escrito la epístola a los romanos. Ahora, la epístola a los romanos, que es el siguiente libro en nuestras Biblias, ¿no? Es algo tan maravilloso, es como un monumento, ¿ya? Es como encontrar, no sé, pues la estatua de la libertad o algo así, ¿no? Que miras, es grandioso. La epístola a los romanos es sumamente sobresaliente. Bueno, la epístola a los romanos fue escrita desde Corinto, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, quiere decir años antes de esto. Ellos tendrían que haber recibido, con toda seguridad, recibieron la epístola a lo que estaba dirigida a ellos, pero aquí nos encontramos con un Pablo solitario en una casa alquilada. ¿Y dónde están los cristianos de Roma? Los que habían recibido la epístola. Miren, si solamente hubieran aparecido aquellos que figuran en el capítulo 16 de Romanos, nombres y nombres, no, todo el capítulo 16 es de nombres. Saluden a fulano, saluden a sutano. ¿Dónde estaba esa gente cuando Pablo estaba en esa cárcel privada, digamos, en esa detención domiciliaria? ¿Dónde? Es extraño, ¿no les parece? O sea, el predicador que había dado inicio a un gran número de iglesias por toda la parte norte del Mediterráneo, ahora está solo. ¿Por qué? Necesitamos leer con más atención el Nuevo Testamento, ¿no? Ya hemos visto el Antiguo Testamento, pero ahora el Nuevo. ¿Qué es lo que ha pasado? Hermanos, necesitamos considerar lo que está expuesto aquí. Necesitamos poner atención al testimonio dado en el Nuevo Testamento acerca del reino de Dios. Versículo 23. Les testificaba el reino de Dios. Versículo 31. Predicando el reino de Dios. En ambos versículos la idea está totalmente conectada con el señorío del Señor Jesucristo. Versículo 23. Persuadiéndoles acerca de Jesús. Versículo 31. Enseñando acerca del Señor Jesucristo. La misión no ha cambiado. El encargo es el mismo. Al salir de aquí, cuando vayas, te dirijas a tu casa, ¿en qué te vas a ocupar? ¿Qué vas a hacer? Voy a terminar de preparar el almuerzo, decía. Sí, bueno, eso es momentáneo. Pero ¿qué vas a hacer? ¿A qué vas? ¿A quién? ¿Para qué? La misión sigue siendo la misma, exactamente. Testificar de Jesús, hablar del reino de Dios, presentar esa realidad, mostrarla en tu vida. Hacer que las personas que te miran puedan dirigir sus ojos a Jesucristo. Eso es. No cambia. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Nuestro Dios,
Nos impresiona, oh Señor, el énfasis tan claro de tu palabra para dirigir nuestra atención al Señor Jesucristo. Señor, no dejes que diluyamos ese mensaje. No permitas que nos distraigamos con otras cosas. Señor, ayúdanos en nuestra flaqueza, en nuestra debilidad. Haz que nuestras mentes, nuestros corazones estén dirigidos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Para ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.